Durante sus años de lucha, Atanasio se había percatado de que la razón por la que muchos se oponían al credo de Nicea era que temían que la aseveración de que el Hijo era de la misma substancia del Padre pudiera entenderse como queriendo decir que no hay distinción alguna entre el Padre y el Hijo. Por esa razón, algunos preferían decir, en lugar de la misma substancia, de semejante substancia. Las dos palabras griegas son homoousios, de la misma sustancia, y homoiousios, de semejante sustancia. El concilio de Nicea había dicho que el Hijo era homoousios con el Padre. Ahora algunos decían que, aunque la declaración del concilio les parecía peligrosa, estaban dispuestos a afirmar que el Hijo era homoiousios con el Padre. Anteriormente, Atanasio habría insistido excesivamente en la fórmula de Nicea y declarado que quienes insistían en decir de semejante sustancia eran tan herejes como los arrianos. Pero ahora, tras varios años de experiencia, el viejo obispo de Alejandría estaba dispuesto a ver la preocupación legítima de estos cristianos que, al mismo tiempo que no querían ser arrianos, tampoco estaban dispuestos a abandonar completamente toda distinción entre el Padre y el Hijo, pues esa distinción se encontraba en la Biblia y había sido doctrina de la Iglesia desde sus mismos inicios. Ahora, mediante toda una serie de negociaciones, Atanasio se acercó a estos cristianos y les hizo ver que la fórmula de Nicea podía interpretarse de tal modo que hiciera justicia a las preocupaciones de quienes preferían decir de semejante sustancia. Por fin, en un sínodo reunido en Alejandría en el año 362, Atanasio y sus seguidores declararon que era aceptable hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una substancia, una hipóstasis, siempre que esto no se entendiera como si no hubiera distinción alguna entre los tres, y también como tres substancias, tres hipóstasis, siempre que esto no se entendiera como si hubiera tres dioses. Sobre la base de este entendimiento, la mayoría de la Iglesia se fue reuniendo de nuevo en su apoyo al concilio de Nicea, hasta que, según veremos más adelante, el segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el 381, ratificó la doctrina nicena. Empero Atanasio no viviría para ver el triunfo final de la causa a que había dedicado casi toda su vida. Continúan las vicisitudes. Aunque Juliano se había propuesto no perseguir a los cristianos, pronto comenzaron a perturbarle las noticias que le llegaban de Alejandría. En otras ciudades, la restauración del paganismo marchaba más o menos lentamente, pero en Alejandría no marchaba. En efecto, el obispo de esa ciudad, al tiempo que se dedicaba a sanar las heridas causadas por los largos años de controversias, se dedicaba también a fortalecer la iglesia. Su prestigio era tal que los programas de Juliano no tenían éxito alguno. Aún más, el viejo obispo se oponía abiertamente a los designios del emperador y esa oposición inspiraba a las masas. En vista de todo esto, Juliano decidió enviar a Atanasio a un nuevo exilio. Tras una serie de episodios que no es necesario narrar aquí, resultó claro que Juliano deseaba que Atanasio abandonara no solo Alejandría, sino también el Egipto. Atanasio se vio obligado a acceder a lo primero, ya que en la ciudad no había verdaderamente dónde esconderse, pero decidió permanecer en el Egipto, escondido una vez más entre los monjes. Para evitar esto, los soldados imperiales recibieron órdenes de arrestarle. Fue entonces que ocurrió el episodio famoso que vamos a narrar a continuación. Atanasio se encontraba en una embarcación que remontaba el Nilo, dirigiéndose hacia las moradas de los monjes, cuando se acercó el bote más veloz que conducía a los soldados que lo perseguían. ¿Habéis visto a Atanasio?, gritaron los del otro bote. Sí, le contestó Atanasio con toda veracidad. Va delante de vosotros, y si os apresuráis, le daréis alcance.
Ante estas noticias, el oficial ordenó que los que remaban apuraran el ritmo y pronto dejaron atrás a Atanasio y los suyos. Como hemos visto, sin embargo, el reinado de Juliano no duró mucho. A su muerte le sucedió Joviano, quien, además de ser tolerante con todos los bandos en disputa, sentía una admiración profunda hacia Atanasio. Una vez más, el obispo alejandrino fue llamado del exilio, aunque no pudo permanecer mucho tiempo en su sede antes que el nuevo emperador lo llamara a Antioquía, para que el famoso obispo le instruyese acerca de la verdadera fe. Cuando por fin Atanasio regresó a Alejandría, todo parecía indicar que su larga cadena de destierros había llegado a su fin. Pero aún le restaba a Atanasio uno más, pues a los pocos meses Joviano murió y su sucesor, Valente, se declaró defensor de los arrianos. Por diversas razones hubo motines en Alejandría y Atanasio, temiendo que el nuevo emperador lo culpara por esos motines y que tratara de tomar venganza sobre los fieles de la ciudad, decidió retirarse una vez más. Pero pronto resultó claro que Valente, al mismo tiempo que hacía todo lo posible para restaurar la preponderancia del arrianismo, no se atrevía a tocar al venerable obispo de Alejandría. Las experiencias de Constancio y Juliano bastaban para mostrarle que el pequeño Atanasio era un gigante a quien era mejor dejar en paz. Por tanto, Atanasio pudo permanecer en Alejandría, pastoreando su grey hasta que la muerte lo reclamó en el año 373. Atanasio nunca vio el triunfo final de la causa nicena, pero quien lea sus obras se percatará de que su convencimiento de la justicia de esa causa era tal que siempre confió que, antes o después de su muerte, la fe nicena se impondría. De hecho, tras las primeras luchas, Atanasio comenzó a ver alrededor suyo, en diversas regiones del imperio, a otros gigantes que comenzaban a alzarse en pro de la misma causa.